Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Canevari, la profesora de Psicología de la Educación 2, junto con la profesora Andrea Martín, la profesora Nancy Cejas, la profesora Karina Grosso y el profesor Jorge Prado. Entre los 5 estamos a cargo de dar esta materia y estamos a cargo de toda esta aula virtual. En esta nueva realidad que nos encuentra atravesando esta pandemia, esta cuestión absolutamente inédita, que bueno, como modalidad de posibilidad de mantener la escuela abierta y de mantener una conexión con ustedes, la escuela dispuso estas aulas virtuales y todos estamos navegando en esta nueva modalidad. Les quiero contar un poco cómo pensamos entre los 5 la forma de presentar las clases. Todas las semanas van a recibir un texto. Hoy nos toca el texto de Duchaski, pero la semana pasada fue el texto de Sanoto, donde ustedes vieron las representaciones de la adolescencia. Esta semana nos toca el texto de Duchaski. Bien, vamos a subir el texto, vamos a subir una guía de preguntas para acompañar la lectura del texto. No necesariamente tienen que hacerla, ¿no? Con que la tengan de referencia para poder ir leyendo el texto bien. A algunos les sirve hacerla y escribirla de manera personal, está genial. No hace falta que nos envíen esa guía de lectura respondida. Y también voy a ir acompañada de una actividad, ¿no? De una síntesis de clase, una guía de preguntas del texto y una actividad de reflexión, de tarea, de trabajo. Esta actividad de reflexión y de tarea de trabajo, por lo pronto, por lo que pasó la semana pasada, nos fueron enviando. Nosotros fuimos leyendo algunas producciones que han hecho. Pero ¿qué pasa? Las producciones de ustedes nos llegan a los 5 y son un montón. Entonces a veces se nos confunde de quién es el alumno de quién porque todavía no están divididas las comisiones tan claramente. Les vamos a pedir entonces, como parte de su trabajo, que cada uno arme su portfolio, su carpeta de actividades. Las van a ir teniendo, las van a ir guardando y cuando nos tengamos que ver, que ojalá sea pronto, de manera presencial y cada uno en su comisión con su docente, le entregará ese trabajo. Bueno, otro de los aspectos que les ofrecemos son los foros, que los profes nos vamos conectando en la medida de lo posible en los horarios de las comisiones, donde ustedes pueden ir haciendo preguntas y hacer un feedback interesante. Bueno, les mando un abrazo, espero que realmente nos conozcamos en persona prontamente, cuídense mucho, sepan que los 5 estamos con mucha entusiasmo de que esto funcione para que nos veamos prontamente. Nos vemos. Los dejo en la clase, espero no dormirlos. Bueno, vamos a empezar con este texto, empezando a hacer un repaso del año pasado, de lo que ustedes aprendieron cuando veíamos Freud y la constitución del aparato psíquico, ¿no? Una de las cosas que decíamos es que para un cachorro humano se convierta en un sujeto, digo, esto no era un hecho natural. Sí o sí, el ser humano necesita atravesar por una situación absolutamente inédita en otras especies, que es esta relación con un otro, esta relación simbólica con un otro. Con lo cual, acá estamos diciendo, y este texto lo retoma, es que un sujeto no es un hecho natural, ¿no? La construcción y la constitución de un sujeto es un hecho simbólico, cultural, que se da sí o sí en relación a un otro. Este hecho entonces es contingente, puede ser o no. Es una aseveración muy fuerte esta que decimos, ¿no? El ser humano puede ser o puede no ser humano. Esto es una aseveración muy fuerte y de esto se trata el recorrido de toda esta lectura. Cuando el año pasado veíamos un poco de cómo se constituía un sujeto, vamos a hacer este breve repaso en relación a la función fundamental que cumple aquel otro que oficia de función materna. Cuando digo un otro que oficia de función materna es porque lo quiero despegar del concepto de madre biológica o de padre biológico, ¿no? Todos entendemos que el que oficia de función materna es aquel que puede sujetar a ese cachorro humano como objeto de su deseo, libidinizarlo, darle amor, convertirlo en su objeto de deseo, ¿no? Y de alguna manera, en principio, poder libidinizarlo y empezar a darle y poner en marcha su propio aparato psíquico. ¿Sí? Esto es un poco de repaso, pero vayamos viendo. Entonces, teníamos la función materna, que cumple esta función de libidinizarlo. En el texto de Duchaski van a encontrar que dice
esta función materna ejerce una violencia simbólica primaria, ¿no? Porque es esta madre, esta función materna, que interpreta ese sujeto, interpreta ese bebé, si tiene hambre, si tiene frío, interpreta sus necesidades y va de alguna manera simbolizándolo, ¿no? Generando todo este mundo simbólico. Pero esta sola pata no es suficiente para la constitución total subjetiva. Hace falta de otra intervención que tiene que ver con esta función paterna, que es aquella función que, como dijimos en relación a la madre, también lo vamos a decir con el padre, no es el padre biológico ni un padre real, sino aquel otro que cumpla esta función de ley, ¿no? ¿Y qué quiere decir con la función de ley? Que pueda interdictar, que pueda cortar esta relación con la madre de alguna manera, ¿no? Y poder transmitir la ley y el legado social a este hijo. Cuando si volvemos al año pasado y repasamos, este es el momento cuando explicábamos todo el pasaje del complejo de Edipo. No me voy a retener en eso, pero si se acuerdan y les interesa, vuelvan ustedes con la lectura de años anteriores. Pero entonces tenemos que para que un sujeto se convierta en tal, necesita de otro, necesariamente necesita sujetarse a un otro, necesita un otro que lo libidinese y un otro que transfiera algo de esta legalidad. Este modelo, en algún momento, combinó con la definición de familia tradicional, ¿no? Cuando yo hago hincapié tantas veces en decir no es la madre, sino es la función, o no es el padre, sino es la función, en algún momento histórico-social, esta función y este rol quedaron absolutamente pegados, ¿no? Identificados. Pero este modo de familia burguesa tradicional, es un modo de familia que, como la familia también es una construcción social, como veíamos en el texto pasado de adolescencia, que la adolescencia es una construcción social, la familia también, y también ha tenido vaivenes y momentos de reconstrucción este concepto, ¿no? Con la modernidad, con el avance del Estado en el ordenamiento familiar y social, y de alguna manera la familia como por el primer eslabón de cualquier sociedad, esta respondía a un orden simbólico lineal. Esto, bueno, en los últimos tiempos obviamente ha ido modificándose. El Estado se ha corrido de ese lugar que tenía en un momento en los inicios de las sociedades. Las cuestiones económicas y sociales se han modificado y la familia ya no está estructurada de esta manera ideal que pueda llegar a plasmar en la constitución de la familia la misma evolución subjetiva que explicábamos hace un ratito. Hay nuevas formas de familia que rompen con el modelo estipulado, modelo conocido como paterno-filial, ¿sí? Se rompe y se arman entonces nuevas lógicas y nuevas formas de subjetivación. De esto es lo que quiero que hablemos hoy más exhaustivamente. Entonces nos confrontamos con nuevas formas de familia, nuevas formas que un poco cuestionan el modelo paterno-filial. Y con esto también queda en jaque las formas de la transmisión de la autoridad o la transmisión del orden, ¿no? Nos encontramos entonces con nuevas formas de dispositivo familiar. Y esto trae a su vez nuevas formas de subjetividad. La autora va a marcar 3 formas de subjetivación. La primera habla de la dessubjetivación. La dessubjetivación es un concepto que no podemos tomar como absoluto, ¿no? Porque pensar la dessubjetivación es pensar que no hay sujeto, y esto no es así, sino que hay una forma de sujetarse que es una forma precaria de sujeción al otro y de sujeción a lo cultural. Estamos hablando de la dessubjetivación como la posibilidad, la maximización de la imposibilidad de un sujeto, ¿sí? Voy a leerles textual la definición que la autora trae acá. Dice, la dessubjetivación entonces nos habla de un modo de evitar una situación marcada por la imposibilidad, una forma de estar en una situación sintiendo y ubicándose en un lado de que no hay nada que yo pueda hacer. Estar a merced de lo que acontezca,
habiendo minimizado al máximo la posibilidad de decir que no. Se trata de un modo que despoja al sujeto de la posibilidad de decisión y de su responsabilidad. Cuando trabajen el texto y lo vayan leyendo, van a ver que en este punto la autora recoge experiencias en entrevistas que ha realizado, situaciones de violencia, en situaciones de desamparo social y económico, donde el sujeto queda ahí merced, tal cual como lo describí recién, ¿no? A merced de lo que acontezca, sin posibilidad y sin relación a un otro que le permita armar otra cosa posible con eso, ¿sí? La desubjetivación entonces es esto, ¿no? Es que el sujeto quede sin posibilidad de decisión y a la vez sin responsabilidad. Es un lugar de mucha fragilidad. Vemos en la desubjetivación un desorden en las jerarquías, significantes vacíos de sentido, ¿no? Un sujeto que no puede armarse simbólicamente como para tomar una decisión y entender que ahí eso no corresponde con lo que él querría o no querría hacer, ¿no? Queda desarmado. Por eso el término de desubjetivado. Otro de los conceptos que trabajamos acá, en términos de esta nueva forma de subjetivación, es la resistencia. En la resistencia vemos entonces familias que se instalan en esta cosa de no poder soltar al niño ni preparar al sujeto para la entrada en lo social. Resisten en la posibilidad de cambio, no preparan al niño ni al joven para una salida a lo social, sino que lo sostienen endogámicamente y permanentemente como guardado, ¿no? Esto también produce una nueva forma de subjetivación, porque hay algo ahí de un no despegue que también imposibilita al otro como sujeto, ¿sí? Otra de las formas de subjetivación, es la invención. ¿A qué llamamos invención? ¿No? Es hacer algo con ese posible, con ese nuevo real, con eso que apareció ahí disruptivamente, o que es esta condición de vida con la que nos toca, el poder hacer algo diferente. Ante la imposibilidad, poder hacer otra cosa, ¿no? Poder armar o intentar sujetarse de otra manera a un otro, a esto de lo social, de manera nueva y novedosa. ¿Sí? Bien. Estas tres formas de subjetivación, tanto la desubjetivación, la resistencia y la invención, son tres modalidades que la autora luego vincula con las instituciones. Las instituciones también tienen esta forma de manejarse con el otro como sujeto, ¿sí? Y podemos ver estas cuestiones en la escuela. Decía que también encontramos formas de desubjetivación ante situaciones en las que no se puede, en las que el panorama se muestra como un panorama absolutamente distinto de aquel que se espera que ocurra. Suele ocurrir o puede ocurrir que el discurso institucional sobre esto sea desalentador, desarmado. Bueno, también ustedes van a hacer un recorrido en la lectura donde pueden leer entrevistas a docentes en esta posición de subjetivante, planteando esto. Bueno, ¿para qué haríamos eso si no sirve de nada? ¿Cuál es el sentido de esta técnica si igual estos chicos no quieren aprender? ¿No? ¿Para qué le vamos a dar falsas expectativas si estos pibes no van a salir de ahí? Estos discursos absolutamente imposibilitantes, imposibilitadores, que hacen que entonces se produzca esta situación, esta forma de subjetivación, ¿no? Con los alumnos y también con su propio trabajo. Otra es la posición de resistencia, ¿no? Esta posición donde todo el tiempo se venera aquel modelo pasado como mejor y que todo entonces ante las nuevas posiciones, hasta las nuevas formas, hay todo un posicionamiento de resistencia, pero de resistencia al cambio, ¿no? Y todo el tiempo mirando como un pasado que no es más y como un futuro que no tiene sentido, ¿sí? Entonces en esa posición abroquelada que no permite el cambio. Y la nueva posición que tiene que ver, ¿no?, con la subjetivación, ¿no?, con la invención, es crear posibilidades nuevas en un contexto totalmente
contrario al que uno esperaba. En un contexto innovador, donde nos deja a todos perplejos, poder generar una situación nueva, una situación posibilitadora, más que nueva. Siempre para dar cuenta de la modalidad de subjetivación o la modalidad de invención, traigo una anécdota de un alumno de la Marechal que ya era docente, era un profesor de arte, y en un debate que se había armado él era profesor y entonces era maestro nacional de arte, y como su título tenía que nivelarse, bueno, hicimos en la Marechal un curso de nivelación y él contó esta experiencia en el medio de un debate donde refería el malestar que se producía en los maestros en una escuela cuando llegaba el momento de darles de comer a los chicos, ¿no? Que muchos de los que trabajaban en esa institución se quejaban porque ellos no eran los que tenían que darle de comer. Y aparte se quejaban, podíamos ahí pensar una modalidad de resistencia, porque decían, bueno, nosotros no tenemos por qué hacer esto, antes se hacía en otro lado, ¿no? Podemos pensar ahí una modalidad de resistencia. Pero aparte, se quejaban porque decía que los chicos eran muy desordenados para comer, que no respetaban las normas, que les daban naranjas y tiraban las cáscaras de naranja al piso. Entonces, él un día, ante esa situación, empezó a decirle a estos maestros que se quejaban con esta posición de resistencia, pero aparte también de mucha de subjetivación también en el punto, ¿no? Como una cuestión de no hacer nada con eso que les pasaba. Este profe tiene la brillante idea de decirle a los chicos que esas cáscaras de naranja las tenían que poder empezar a poner al sol. Y entonces él trajo distintos materiales para pintarlas, y con esas cáscaras de naranja, que hasta ese momento era el foco del conflicto y era una situación muy perjudicial para todos y muy de mucho desprecio por parte de algunos profesores en relación a sus alumnos, este profe lo que les pidió es que las pongan al sol, las seque, y que con eso, y pintándolas, construyeran un mural. Entonces, a mí me parece una anécdota tan hermosa para explicar cómo, ante un panorama de imposibilidad, ante una nueva realidad que se impone y que por más que uno quisiera que sea distinta, esto se instala, cómo uno con eso puede hacer otra cosa. Esos alumnos, que hasta ese momento eran desnostados, se sintieron protagonistas de su producción, se sintieron artífices de otra cosa con eso, que para ellos también era complicado, comer naranja en el mismo lugar donde tenían que estudiar. Me parece una anécdota muy linda y me parece siempre un ejemplo hermoso para hablar de invención. En el texto van a encontrar más, ¿no? Van a encontrar otros ejemplos. Pero mi invitación es a que pensemos entre todos esta nueva situación que nos afecta, que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con la imposibilidad de tener la puerta abierta de la escuela, con la imposibilidad de vernos, y cómo entonces, en el medio de un contexto absolutamente desventajoso para todos, se nos ocurre cuestiones nuevas, maximizar la posibilidad, ¿sí? Y ver nuevas oportunidades ahí donde uno pensaría que no tiene nada por hacer. Esta es mi explicación y síntesis del texto. Espero no haberlos aburrido y los invito ahora a compartir dos cosas. Uno, un pequeño video de una actividad de una maestra que me pareció linda, que también ante esta situación de pandemia se le ocurre armar una canción en conjunto con sus alumnos, y ahora se las voy a compartir. Y otro es un video de una investigadora de Flaxo que habla del lugar de la escuela en los niños y en estas nuevas corrientes, ¿no? Y bueno, les dejo esas dos actividades para que vean y reflexionen estas nuevas formas de subjetivación en los nuevos contextos. Muchas gracias.